Los relatos históricos. Martes 8 de diciembre del 2020. El propósito de los relatos históricos es informar hechos del pasado. El lenguaje que se emplea en estos relatos es formal. Veamos un ejemplo. El periodo preclásico inició en el año 2500 a.C. y concluyó hacia el año 200 después de Cristo. Al principio de este periodo, los grupos humanos abandonaron su vida nómada y se volvieron sedentarios y agrícolas. Hacia el año 1150 a.C. se desarrolló la civilización olmeca. Este es un ejemplo de un relato histórico. ¿Qué son las fuentes primarias? Son las fuentes documentales que se crearon en el momento histórico al que pertenecen o hacen referencia. Los hechos o acontecimientos son la unidad básica del estudio de la historia. La suma de hechos da lugar a procesos y los procesos suceden dentro de periodos. Para obtener datos del pasado se utilizan fuentes escritas, orales, gráficas o materiales. Las fuentes históricas pueden obtenerse de un hecho, una novela histórica, algunos hechos escritos con base en documentos, fotografías, mapas, esquemas, líneas del tiempo, edificios o construcciones diversas, utensilios y objetos construidos en determinado periodo de la historia. Las fuentes se clasifican en primarias y secundarias. Las fuentes primarias son las que fueron creadas en el momento histórico al que pertenecen o hacen referencia, como las crónicas de los conquistadores, y las fuentes secundarias son las realizadas a partir del estudio, la interpretación y el análisis de las primarias. Los contenidos de un relato histórico pueden ser verificados mediante la revisión de las fuentes. ¿Cuáles son las características de los relatos históricos? Narran un hecho a partir de sucesos reales, es decir, los hechos hay manera de comprobar que ocurrieron. Cuentan lo sucedido en orden. Regularmente puede haber fechas o algunos datos que nos indiquen la cronología del hecho histórico. Tienen inicio, desarrollo y cierre, y en algunos casos incluyen bibliografía.